A nivel de epigenética, quien decide qué genes se expresan, es decir, qué libros abrimos, son las experiencias. Es el ambiente, es la interacción con el ambiente emocional. En bioneuromoción, una cosa que acompañamos muchísimo y que sabemos que es súper importante es ser conscientes qué libros abiertos hemos heredado de nuestra familia. Se fue observando cómo esa mutación iba de generación en generación hasta que había una resolución del estrés. La buena noticia es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar esa información y es más fácil de lo que parece, Las herencias familiares, que son evidentemente las más importantes. ¿Sí? Son las más importantes. Lo que aprendimos no conscientemente, sino inconscientemente tenemos esa información. Y esa información se transmite a nivel de epigenética. ¿Vale? ¿Qué es la epigenética? ¿Vale? Primero voy a dar una definición técnica, pero luego os lo voy a explicar con un ejemplo que creo que se va a entender súper bien. La epigenética es un campo de la biología, ¿vale? Pero que también se estudia mucho en psicología, ¿de acuerdo? Que estudia los cambios de la expresión de nuestros genes, ¿vale? Es decir, no estudia alteraciones del ADN, sino la expresión. Ejemplo para que lo entendéis súper bien, ya veréis. Cada uno de nosotros, nuestro ADN, ¿vale? Imaginaros una biblioteca enorme, llena de libros. Mira, este ejemplo me lo dio mi primera profesora de epigenética en la Facultad de Psicología y me ha acompañado todos estos años porque es que lo encuentro súper fácil y por eso os lo transmito. Imaginaros, cada uno de vosotros sois una biblioteca enorme, 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 enorme. Muchos libros, vale. Eso es vuestra genética. Todos esos libros es vuestro ADN, es vuestra genética. Y entonces, ¿la epigenética qué es? Ok, la epigenética es el bibliotecario, la persona que trabaja ahí, que decide ir a buscar un libro, lo abre y lo lee. Le da expresión a ese libro. Pero hay muchos otros libros que nunca los abrirá y serán leídos. Nunca. Eso es la epigenética. Es decir, todos tenemos unos genes, unos libros, pero la epigenética es qué genes, qué libros serán abiertos, serán expresados, se expresarán. Vale, pues a nivel de epigenética, quien decide qué genes se expresan, es decir, qué libros abrimos, son las experiencias, es el ambiente, es la interacción con el ambiente. El ambiente emocional, el ambiente de afuera, pues de contaminación, la alimentación, las experiencias que tenemos, etc. La interacción con el ambiente, resumiendo ambiente por ambiente externo o interno, ¿vale? Es igual, ambiente, esa interacción con tu ADN es lo que es la epigenética. Y ese ambiente es el que va abriendo esos libros o no los abre. Vale. Dicho esto, ahora veréis por qué os estoy explicando esto, ¿vale? Porque en bioneuromoción, una cosa que acompañamos muchísimo y que sabemos que es súper importante es ser conscientes qué libros abiertos hemos heredado de nuestra familia. No por nuestras decisiones, ni libre albedrío, ni por nuestra voluntad consciente hemos elegido yo quiero leer este libro y por lo tanto quiero que se exprese esto en mi vida. No. Sino hemos nacido y ya en nuestros genes hay genes expresados por experiencias de nuestros ancestros. ¿Sí? Entonces, para que se entienda bien lo que estoy diciendo.
Os voy a poner 2 experimentos como ejemplo. Vamos a empezar con ratones, ¿vale? En la historia de la psicología siempre se hace primero la investigación en ratones, pobres ratones, y luego se hacen humanos, ¿vale? Vale, pues voy a poner un experimento de ratones, un experimento de humanos, y así nadie se enfada y todos están presentes. Venga, entonces, tema de ratones, es que este es brutal, ¿vale? Es un estudio, ¿vale?, donde se hacía en un experimento, unos ratones, ¿vale?, se los estresaba, se los condicionaba que cada vez que olían un olor, creo que era del cerezo o algo así, árbol cerezo, pero bueno, es igual, un olor específico, ¿vale?, se les hacía una descarga eléctrica, ¿vale? Se les había puesto electrodos, entonces cada vez que olían ese olor, ¡pum!, ¿vale?, se les descargaba. Entonces, al final aprendieron, ¿vale?, aprendieron que si olían ese olor, ojo que venía la descarga. Y aunque se les quitó la descarga, siempre ya el resto de sus vidas, cuando olían el olor, tenían ansiedad, ataques de pánico, se ponían súper estresados, etc. ¿Por qué? Porque decían, ¡ay, que viene, que viene, que viene, que viene! Aunque no viniese, ¿vale? Pues ese estudio pudo ver cómo ese estrés de los ratones, un gen se modificaba para dar respuesta, ¿vale? Imaginaros un gen olfativo, ¿vale?, se modifica de tal manera que cuando hay presente ese olor, ¿vale?, ya reaccionan con ansiedad y con huida y con estrés para sobrevivir, para escapar de la descarga. Vale, pues esa mutación ya les pasaba a los que habían sufrido. Pero es que su descendencia, es decir, ratones que no habían nunca experimentado de primera, en su propia experiencia vital, ¿vale?, no habían experimentado ningún tipo de trauma con ese olor, les ponían el olor y sobrereaccionaban también porque habían recibido epigenéticamente la alteración de ese gen, en ese caso olfativo. ¿Sí? Como para no complicar más, lo dejo aquí, ¿vale? Porque podría explicar mucho más del experimento, ¿vale? Pero lo que os quiero concluir es que observéis, esto es fácil de entender, cómo para sobrevivir esos ratones tuvieron que modificar la información de su gen, ¿no? Fueron a esa biblioteca, abrieron un libro y se leyeron una historia y la dejaron ahí abierta, y para ayudar a la descendencia a que no muriese con una descarga eléctrica, les pasaron ese traumita. Es un trauma emocional, en definitiva, ¿vale? Pero claro, para los pobres ratones que no tuvieron esa experiencia y quizás tienen el olor de cerezo y les puede gustar y disfrutar la vida, pues no, están mal porque sobrereaccionan, tienen ansiedad, no entienden qué pasa, se ponen estresados, etc. ¿Vale? Entonces, y eso estudiaron más generaciones y se fue observando cómo esa mutación iba de generación en generación hasta que había una resolución del estrés. ¿Vale? Sigamos. La buena noticia, señoras y señores, es que a través de la neuroemoción podemos cambiar esa herencia emocional. Eso es la buena noticia, ¿vale? Que no cunda pánico, pero primero os quería explicar el mecanismo de transmisión. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar esa información. Y es más fácil de lo que parece, ¿eh? Ojo. Vale. Sigamos, ¿vale? El otro estudio de epigenética, en este caso humanos, ¿vale? Hay varios muy interesantes, ¿vale? Pero he elegido uno para no alargarme, básicamente, ¿vale? Vale, sí, se hizo un estudio sobre algunos, creo que eran 30, eran pocos realmente, ¿vale? Sobrevivientes del Holocausto, imaginaros, ¿vale? Holocausto, pues imaginaros, como para no tener traumitas emocionales, pues fíjate, ¿no? Que puede haber más extremo que el Holocausto, ¿no? Bueno, pues madre mía, ¿no? Entonces, claro, imaginaros, ahí esa gente vivió de todo. Claro, ellos sobrevivieron, pero vieron morir seguramente a todos sus vecinos, familia, cómo los asesinaban de manera cruel. Pues imaginaros la de barbaridades que vivieron esa gente. Seguramente fueron maltratados, yo qué sé, se murieron de hambre, de todo. Ahí pasó de todo, ¿no? En el Holocausto. Un gen relacionado con el estrés, ¿vale?, se les había mutado. ¿De acuerdo? Y esa modificación que se hace a través de la metilación de genes, que se dice la metilación, ¿vale?, que es como es un cambio, una modificación, ¿vale? Eso se observó que a su descendencia
personas que habían nacido en paz, sin guerras, sin ningún tipo de holocausto ni problemas, etc., seguían teniendo esa información epigenéticamente. Es decir, que ya no era una cosa de los ratones, sino que era ya un tema de realmente en humanos. Y todo esto se comprobó con judíos que no habían sufrido, por lo que sea, porque estaban en otra parte del mundo, no estaban en Europa, lo que sea, ¿vale? No habían sufrido el holocausto y se miró en judíos, en su descendencia, que no habían pasado ese trauma y su descendencia no tenía la modificación que sí tenía la descendencia de los que habían sufrido. Para que os deis cuenta que esto de la epigenética y todo esto que en Bioneuromoción hacemos y sabemos, no es que nos lo hayamos inventado, es que está sobradamente estudiado, ¿vale? Pero como digo yo siempre, una cosa es lo que sabe la literatura científica y otra cosa es lo que la gente se les explica, que esto se nos debería explicar desde que somos pequeños, y la otra cosa es lo que, bueno, ciertos grupos de nuestra sociedad les interesa o no que sepamos, ¿no? El gran poder que tenemos, porque tenemos un gran poder, cada uno de nosotros, de liberarnos de cosas que nos harán vivir de una manera muy llana, muy libre y con mucha plenitud, pero no interesa, porque evidentemente interesa cronificarnos en tener enfermedades mentales y en estar insanos. Interesa cronificarnos y por eso no veréis ni que las televisiones ni que grandes corporaciones de grande poder expliquen estas cosas, ¿no? Y el poder que tenemos. Pero bueno, aquí estamos nosotros, la resistencia, para explicar estas cosas, ¿sí? Fijaros que esta idea de que las experiencias traumáticas de nuestra familia las heredamos sin ser conscientes y que nos influyen en nuestra vida, porque esto es porque estaban en un estudio, pero tú te crees que los hijos, ¿no?, de estas personas del holocausto tal, que tenían esta mutación, pues quizás vivían con más ansiedad o tenían más problemas, de lo que sea, el estudio lo explica muy bien, etcétera, etcétera. Claro, no eran conscientes seguramente que les podía venir de esa experiencia de sus antepasados, ¿no? Pero claro, fijaros, esta idea de que se transmiten las experiencias y no tan traumáticas, sino a veces sutiles, a veces no somos conscientes que no solo heredamos experiencias traumáticas como esos experimentos epigenéticos que os he transmitido, sino a veces son sutilezas, a veces son juicios, conclusiones, creencias, maneras de ver el hombre, maneras de ver la mujer, maneras de entender cómo tienen que ser las relaciones, etcétera, que heredamos. ¿Sí? Fijaros que hay una referencia en la Biblia, para que veáis, a mí esto me encanta, me encanta ver cómo la epigenética moderna del siglo XXI llega a conclusiones similares a cosas que están escritas en la Biblia hace no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Hace no sé cuántos miles de años, ¿sabes? Entonces, ya lo dice la Biblia, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente la frase exacta, pero la idea que viene a decir un versículo de la Biblia es que los pecados se heredarán, ¿no?, hasta la tercera, cuarta generación. Imaginaros, lo dice la Biblia, ¿sabes? Que dices, el tío que escribió esto, si es que se lo chivó Jesús, no lo sé, ¿sabes? Oye, pues en el siglo XXI los epigenetistas modernos contemporáneos están llegando a las mismas conclusiones, ¿sabes? Pero bueno, es que el filósofo Platón ya lo decía, ¿no? Imaginaros, hace no sé cuántos siglos ya lo decía Platón, es que el mundo es una ilusión. ¿Me explico? O sea, imaginaros lo importante que es a veces, por eso a la bioneuromoción le encanta tener en cuenta varias ramas del conocimiento ancestral y contemporáneo, porque cuando te das cuenta que todo indica hacia la misma dirección, dices, pues será verdad, pues será verdad. Será verdad, no puede coincidir tanto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería como hacer pues bueno, este recordatorio, ¿no?, de que es brutal, ¿no?, como conocimiento ancestral, incluso religioso, ¿no?, como la ciencia actual, están alineados en que las experiencias
de nuestros ancestros están marcando nuestra vida actual, ¿no? Y esto es muy importante. Y entonces aquí viene lo que la bioemoción sugiere, y esto es una frase de un curso de milagros, que a mí me la ha enseñado Enric, este concepto, y es que el tiempo está a la espera del perdón. El tiempo está a la espera del perdón. Porque cuando alguien de nuestra familia, bisabuelo, bisabuela, madre, tía, es igual, ¿vale?, ha tenido una experiencia y ha sacado unas conclusiones, ha hecho un juicio y se ha quedado con una herida emocional o con un resentimiento, depende de la situación. Pero bueno, podríamos decir esto, ¿no? Una herida y una percepción ahí, ¿no? Una conclusión de esa experiencia. Claro, eso se va transmitiendo. Y ahí hay amor, no es que nos quieran putear, ¿no? La Biblia lo dice así un poco, y los pecados, ¿no? Pero en verdad lo que te está diciendo es que no han sabido hacerlo mejor, han vivido esa experiencia así, como han podido, y tú la tienes ahora en tu herencia. ¿Qué harás con ella? ¿La vas a transmitir igual? ¿La vas a sufrir igual? ¿O tendrás el coraje de poner luz donde había oscuridad, de poner comprensión y de cambiar la percepción? Y por lo tanto, cambiar la epigenética. Porque sí, señores y señoras, la epigenética está también demostrado en varios estudios que un cambio de percepción real, auténtico, una comprensión real de un mismo problema, cambia la neurología, cambia la biología, cambia tu experiencia emocional, cambia tu percepción y evidentemente todo esto se plasma en una transformación. Por eso yo, ¿no?, cuando me di cuenta, ¿no?, de cómo la epigenética, la Biblia, ¿no?, y aquí podría haber puesto otros muchos filósofos, ¿no?, que todos apuntan, y grandes pensadores de nuestra historia, que apuntan a esta idea, ¿no?, de que se van transmitiendo, ¿no?, esas herencias, esos traumas, esos pecados, como dice la Biblia. Y si os fijáis, yo ahora entiendo mucho mejor esa expresión que Enric siempre dice, que el tiempo está a la espera del perdón. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo. Es cuestión que en algún punto, en alguna generación, eso se trascienda, eso se sane y que alguien tenga coraje de cambiar el color emocional de esa experiencia. Por eso yo antes de morir prometo comprarme un gato o adoptar un gato o lo que sea. Para hacer un poco de broma, que me pongo intensa. Y ahora os voy a poner un ejemplo personal, espero no llorar porque, bueno, siempre que pienso en él me emociono, para que os deis cuenta, ¿no?, un poco, ¿no?, cuando digo que el tiempo está a la espera del perdón. Y es que como hijos que somos, y algunos padres, ¿no?, algunos somos hijos y padres, otros solo seréis hijos, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que nadie es solo padre, ¿no? Si eres padre es que eres hijo, si no, no estarías en este mundo. Entonces, como hijos, como padres, no podemos esperar que sean nuestros padres quien cambien o que hagan el cambio que necesitamos hacer. Porque no podemos pedir a nadie que nos lleve a un lugar que no ha sabido ir, que no ha estado. Entonces, tenemos que tener la valentía de recorrer ese camino nosotros y de salvarnos nosotros y a nuestros padres. ¿Por qué? Porque no podemos exigir, como os he dicho, que nos acompañen a ese lugar donde no supieron llegar. Y si lo hacemos primero por nosotros, nos liberamos a nosotros, pero como os digo, eso tiene un impacto epigenético, arriba y abajo. Se transforma la información, se libera, tanto para nuestra descendencia, tanto para nuestros padres. Si aún están en vida, se nota mucho, y si no están en vida, su alma sigue su transcurso, ¿sí? Entonces son deberes que tenemos pendientes. Entonces os pongo un ejemplo, ¿no?, de cómo yo misma viví una situación donde tuve que recorrer ese camino sabiendo
que ni mi madre ni mi padre sabían hacerlo. Y yo estaba primero en la exigencia, ¿no?, de esperar que ellos hiciesen eso, que se respetasen, que se escuchasen, que cambiasen esa situación tan dolorosa que tenían, que la enfrentaran desde la responsabilidad y desde la madurez, y no supieron, ¿no? Entonces yo esperaba ahí que cambiasen y los ayudaba para que cambiasen, hasta que me di cuenta que la única que podía hacer ese cambio era yo, y que no podía exigirles que ellos hicieran este cambio. Entonces me acordaré toda la vida un día en una plaza, en el momento que yo estaba embarazada, con un problema en el riñón, estaba muy enferma y encima embarazada, que todo es más difícil, bueno, etc. Y entonces mi padre, que le faltaban pocos meses para morir, yo no sabía que le faltaban pocos meses para morir, el marido de mi madre, en ese entonces se me quedó mirando porque yo en ese momento descubrí que tenía que dejar de dar mi vida por mi madre, de atenderla, de hacerla feliz y de mirar por mí, por lo que yo necesitaba y de estar por mí, ¿no? Entonces eso a la práctica yo necesité un distanciamiento de unos meses físico y emocional con mi madre, sabiendo que ella no era culpable absolutamente de nada, simplemente sabiendo que yo en ese momento necesitaba ese proceso interno mío, y sabiendo que yo la amaba, que quería lo mejor para ella, sin resentimiento, pero yo necesitaba eso en ese momento. Entonces me acordaré toda la vida los ojos de lo que era para mí mi papá mirándome, me decía, pero Sara, ¿cómo le haces esto a tu madre? Me lo decía con todo el amor, pobre, ¿eh? ¿Cómo le haces esto a tu madre? Pobre, no se lo merece. ¿Cómo se va a sentir? Y me acuerdo que yo lo miré y pensé, mira, tú estás atrapado, no eres capaz de salir de donde tienes que salir, de mirar por ti, por amor a ti, de escucharte, de respetarte, de salir de esa relación tan tóxica que tienes. Y como tú no eres capaz, no puedo pretender que me entiendas y que apoyes el camino que yo estoy emprendiendo, porque no me puedes entender. Pero yo sé, aunque tú no lo entiendes, que lo que yo estoy haciendo tiene un amor profundo. Y en ese momento pensé, ¿y si cabe alguna posibilidad que mi camino de amor hacia mí te inspire para que tú hagas el mismo camino? Pues eso es un regalo que no me voy a arrepentir de no haberte hecho. Bueno, en su caso no funcionó, no quiso hacer ese camino y es como que tengo su mirada clavada porque yo me daba cuenta que es que él, no es que él me amaba tanto a mí, me escuchaba tanto, pero no era capaz, de verdad, o sea, no, él no tenía la fortaleza, no encontró el camino para hacer ese salto, no lo encontró. Y amar también es aceptar eso, es aceptar que no puedo cambiar al otro. Yo tuve que aceptar que lo perdía porque él había elegido ese camino. Y respetar esas decisiones es muy importante y aceptarlas porque eso es amor también. Entonces, en ese momento comprendí que, y experimenté que hay ciertas heridas epigenéticas, ¿no?, que no podemos esperar que los demás las hagan por nosotros, sino que solo nosotros podemos hacer ese camino, ¿no? Y que el tiempo está esperando que alguien lo haga. El tiempo está esperando que alguien ponga amor donde había dolor. ¿Sí? Porque como sabéis, desde la conciencia de unidad todo está interconectado. Entonces no existe un cambio interno que no resuene en mi sistema. Pero ojo, porque muchas personas, muchas veces, entonces su motivación de cambio es para ayudar a su mamá que está enferma o a su papá, o para ayudar a su hijo, o para ayudar... No, eso no va así. Primero tienes que entender de verdad y comprender de verdad que el cambio lo tienes que hacer por ti, por amor a ti. Y saber y tener la certeza de que ese cambio hacia ti será un regalo y un ejemplo para los demás, que lo podrán o no seguir. ¿Sí? Entonces, como os decía, a nivel de epigenética, ¿no?, a nivel de esos traumas que heredamos y ya no traumas, ¿no?, como os decía antes, experiencias,
porque algunas sí que tienen un tilde emocional muy, muy elevado, ¿no? Y son traumas emocionales muy grandes, pero otros pueden ser simbolismos, detalles, como os decía, dinámicas relacionales, ¿no? Dinámicas de cómo entendemos que tiene que ser una relación o cómo percibimos al hombre o a la mujer, o etcétera, ¿no? Como he dicho antes. Pero como os digo, el poder de la percepción, por eso la bioneuroemoción trabaja tanto en el cambio de percepción, porque sabemos que el cambio de percepción afecta, impacta a la neuroplasticidad y que la neuroplasticidad evidentemente tiene cambios en nuestra biología, en muchos niveles. Y esto es muy importante porque es como que ahí trascendemos. Por eso, fijaros, nuestro inconsciente tiene una información que se expresa en nuestra vida. Tomamos conciencia, cambiamos la percepción, nos ponemos en coherencia, iniciamos el cambio, ponemos amor donde había dolor, ponemos comprensión donde había juicio, y ahí es donde se expresa la magia. El milagro sucede ahí. ¿Sí? Y esto, como os decía, pues me ha tocado vivirlo en varias experiencias importantes, ¿sí? Y sé que es así, sé que es así. Aparte que, como os digo, la literatura científica lo explica muy bien. Al final se sabe que a nivel de epigenética, uno de los ambientes más importantes que hace que se exprese un gen o otro y que se transmita luego es el ambiente emocional. El ambiente emocional es uno de los más importantes que tenemos y que guardamos todas esas memorias porque son las que nos ayudan a sobrevivir, en principio. Lo que pasa que evidentemente en muchas ocasiones dejan de ayudarnos a sobrevivir y empiezan a ser un lastre y nos hacen sufrir, ¿no? Entonces, es vital trabajar el cambio de percepción y ser conscientes, lo que os decía, que las huellas emocionales que hemos heredado sí se pueden borrar y transformar, sí se puede. Yo he tenido 4 embarazos, tengo 2 hijos, pero he tenido 4 embarazos, ¿vale? Entonces, de repente, desde el primer embarazo, tuve una situación, bueno, que casi aborto al bebé, ¿vale? A mi hijo mayor. Y bueno, fue horrible, os explicaría, fue muy dantesco porque estaba de viaje, empecé a sangrar en el avión, bueno, fue todo muy dantesco. Entonces tuve que ir a un hospital de México, que bueno, ya sabéis tú que cuando no estás en tu país, pues aún es más, ¿no? Más estresante estar como lejos de tu casa, tener un problema tal, bueno, etc. Entonces fue una situación de mucho estrés donde a mí me dijeron que iba a perder a mi hijo, ¿vale? Luego en el segundo embarazo lo perdí, de verdad, ¿vale? Es decir, tuve que abortar cuando el embarazo estaba, creo que eran 14 semanas o así, 3 meses, algo así. Luego tuve otro tercer aborto, ¿vale? Más pronto, como a las 8 semanas o así. Y luego el cuarto embarazo, que es el segundo hijo que tengo, fue el que me puse muy enferma del riñón y también me dijeron que había mucho, bueno, porque me pasó el tema del riñón muy al inicio del embarazo y me dijeron que tenía muchísimas probabilidades de perder al bebé de nuevo, que al final nació, ¿vale? O sea, de los 4 embarazos tengo 2 hijos, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto, ¿vale? Porque claro, dirás, ay, pobre chica, ¿no? Pues esto de los embarazos no es lo suyo, ¿no? No le ha salido muy bien, pero no, porque claro, tú empiezas, ¿no? Tú te preguntas qué información hay con tener hijos, ¿no? Porque claro, cada vez que me embarazo se lía pardísima. Pensar que os lo he resumido muchísimo, pero podía explicar cada escena, bueno, de estas que, madre mía, ¿no? A nivel de epigenética, fijaros, todos los embarazos que tengo son un puto percal, es decir, 1000 dificultades, ¿vale? Y todas las dificultades tienen como un leitmotiv, tienen como un hilo conductor, posibilidad de perder al hijo o pérdida de hijo real, ¿vale? Vale, ok. Mi bisabuela hace, imaginaros, ¿no? En paz descanse, en ese entonces ella tenía 2 hijos. Y en ese entonces que no había ni móviles, ni geolocalizadores, ni internet, ni nada, ¿vale? De la noche al día, un hijo abandona a toda su familia, ¿vale?
se va con la secretaria de su negocio, su amante, cogen las maletas, pillan todo el dinero de la familia y se fugan a Santiago de Chile, ¿vale? O sea, imaginaros, en ese entonces, de España a Santiago de Chile en barco, yo qué sé, no sé si eran como 6 días, bueno, no lo sé, una barbaridad de tiempo, ¿vale? En ese entonces no habían móviles, no había nada, y simplemente dejó una carta de abandono a mis hijos y a mi familia porque me he enamorado de esta persona y me voy a hacer mi vida a otro lado. Bueno, pues evidentemente mi bisabuela perdió a su hijo de una manera muy traumática, ¿vale? Porque nunca más lo vio. De hecho, yo sé que ella murió sin volver a ver a su hijo y años después su hijo volvió a España. Por esto me lo ha explicado mi abuelo y mi abuela, que entonces lo tuvieron que ayudar económicamente porque se había arruinado, bueno, toda una historia. Es igual, ¿vale? Pérdida del hijo, bisabuela. Mi abuela, 4 hijos, un día están todos, quedan para hacer una celebración y de repente faltaba un hijo para llegar, para la comida. El hijo que faltaba, 21 años, ¿vale? Mi tío, sería mi tío, ¿vale? Que no lo conocí nunca, ¿vale? Entonces estaban ahí y llaman, mira, ya es él. Llaman, es la policía, mira que su hijo está muerto, ha tenido un accidente en moto, acaba de morir, con 21 años. Esto, mi abuela, ¿vale? Vale. Entonces, para que os fijéis un poquito los traumitas que hay y la información de perder hijos, ¿vale? Entonces, mi madre, ¿vale? Ella en su vida simbólicamente, no, o sea, no es que haya perdido un hijo de manera real, ¿vale? Pero sí que mi hermano, ¿vale? Durante muchas épocas de la vida es como que ha desaparecido por sus temas, bueno, por parejas que ha tenido que lo han separado de la familia. Es como que siempre ha habido ahí como un vaivén con mi hermano, que mi madre lo ha sufrido mucho, y mi madre siempre ha desarrollado como una solución, ¿no?, a ese trauma emocional de perder el varón, de no perder a mi hijo, de sobreprotección, de sobreproteger al hombre, ¿no?, al varón en este caso, porque todos eran varones, ¿vale?, los que habían perdido las mujeres de mi familia, que casualmente yo he tenido varones también, ¿vale? No hay una niña, de momento no hay niña. No descarto irla a buscar, de momento no me atrevo, de momento no tengo yo voluntad de embarazarme otra vez, porque, madre mía. Bueno, entonces, para que veáis cómo hay un trauma, un sufrimiento de pérdida, en este caso del hijo, cómo se repite y cómo se vive, ¿no? Y fijaros cómo la epigenética lo que hace es dar soluciones a eso, ¿no? A mi madre, la solución que encuentra mi madre por compensación, ¿vale?, es sobreproteger al varón. A mí, que soy su hija, siempre me ha dejado más a mi tal, pero mi hermano, madre mía, o sea, siempre buscándolo, sobreprotegiéndolo, tal, porque claro, imaginaros la memoria que hay, pero fijaros, yo sí vuelvo a vivir, porque como veis, si no se trasciende por el camino, hasta la 4ª generación que soy yo, se llega al tema, ¿no? Vale, pues fijaros, yo sí me ha tocado vivir la pérdida real, ¿vale? Pero fijaros, yo descubro en mí un patrón que me hacía sufrir mucho, ¿vale?, para compensar todo ese sufrimiento, ¿vale? Y con David lo hablábamos, cuando nació mi primer hijo, lo primero que le dije yo, ahí recién operada de cesárea, tal, con el bebé, tal, a David es: David, por favor, recuérdame que este ser, ¿no?, esta alma, este espíritu no me pertenece. Recuérdame, por favor, que no ha venido aquí a satisfacer mis necesidades, sino que esta persona, esta alma, es libre. Yo simplemente soy un canal. Claro, imaginaros, diciéndolo esto, recién parida, con todo lo que había sufrido, a ver, digo yo, lo mínimo es trabajar un poco el apego con mi hijo, ¿no? Digo yo, sería lo biológico y lo normal. Pues no, yo ahí toda intelectual, recuérdame, por favor, qué tal y que no sé qué, ¿sabes? Y observando a mi madre, como ella sobreprotege a mi hermano y juzgándola, ¿no? En plan, yo no quiero ser este tipo de madre, yo mis hijos que sean libres, yo mis hijos que no sé qué, hasta que me di cuenta, fijaros, que todo ese patrón y toda esta herencia que os estoy explicando epigenética me había afectado hasta el punto de, para yo no sufrir la pérdida, me estaba privando del apego, del vínculo con mis hijos varones. Ya nacían y yo ya, no, van a ser independientes, son libres, no. Perdona, acaba de nacer, está en tu teta mamando. Aquí lo mínimo es ahora apego, vínculo, empatía, conexión. Es que es lo que toca ahora. Cuando tenga 40 años no, pero ahora sí que toca, ¿no? Entonces,
claro, me di cuenta y fijaros hasta qué punto todo ese programa se expresó en mi vida, ¿no? Que mi mamá, ella, que la manera que tenía de recompensar eso era la contraria a la mía, ella era sobreprotegiendo, mucho apego, ¿no? Y yo era soltando, ¿no? Entonces, mi madre, de repente me di cuenta, a través de muchas experiencias que tuve que vivir, de que mi hijo primero yo le había dado a mi madre le hacía de madre. Y yo con la excusa de trabajar o con la excusa de no sé qué, siempre tenía excusas para darle mi hijo a mi madre. Ocúpate tú de mi hijo. Para ti. Y claro, de repente empecé a sentir mucho dolor de darme cuenta que yo no era la madre de mi hijo, que yo no estaba haciendo de madre de mi hijo. Claro, gracias a Dios me di cuenta al año y medio suyo, es cuando yo empecé a cambiar radicalmente. Con el aborto, con el primer aborto que tuve, ahí me replanteé todo desde la bioneuroemoción y evidentemente llegué a la conclusión de todo este patrón mío, ¿no? Que yo, para evitar ese dolor ancestral de la pérdida del hijo, ya no me vinculaba emocionalmente. Entonces, fijaros, ¿cuál es el viaje de la bioneuroemoción? ¿Cuál es el viaje de la bioneuroemoción cuando tomas conciencia de esto? ¿Qué juzgaba yo? Juzgaba a mi madre por vincularse en exceso, por ser la mamá gallina. ¿Qué necesito yo hacer? Vincularme, ser empática y ser un poco más mamá gallina. Esa era mi trascendencia. Vencer el miedo a la pérdida y conectarme con el vínculo con mis hijos, con el amor profundo con ellos, sin miedo a la pérdida. Esa es la manera de trascender ese dolor. ¿Sí? Y claro, esta la práctica, ¿qué fue a la práctica? Para que veáis que no es solo teoría. Cambié radicalmente. Mi madre cada día estaba en mi casa, cada día. Yo no podía conectar con mi hijo porque estaba la interferencia de mi madre siempre por el medio. Mamá, sé que tu hijo no está, sé que tu nieto, o sea, el hijo de su hijo, ¿sabes? Su otro nieto, tampoco está, pero es que yo quiero conectar con mi hijo, necesito mi tiempo, mi vida, no vengas cada día. Te amo, quiero lo mejor para ti, de corazón te deseo la máxima felicidad en tu camino, pero yo tengo que hacer mi camino, no vengas cada día. Y ahí empecé a hacer de mamá. Empecé a conectarme, a darme ese espacio, ese lugar, sin miedo. Pero fijaros hasta qué punto, si yo no me hago consciente de todo esto, mi hijo hace 18 años y no me he dado cuenta de que no he estado como madre. ¿Sí? Entonces, bueno, os quería poner un ejemplo como del principio al final, ¿vale? Sin explicar más detalles, de cómo, de que al final es eso. En verdad, fijaros, mi corazón me pedía, imaginaros como madre, me pedía realmente conectar con mi hijo, pero mi cabeza, mi programación inconsciente no me lo permitía. Entonces, al final, la bioneuroemoción lo que hace es acompañar a las personas a darse el permiso, a ser, a elegir quién quieren ser en cada etapa de su vida, sin juzgarse. Yo ahora me permito ser mamá gallina, me lo permito y no lo juzgo. Tengo un hijo de 1 año y de 4 años. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? ¿Me explico? Pero no, yo ya recién nacido, no, los hijos tienen que ser independientes, un poco más y le doy ya la llave del coche para que conduzca, salga él solo conduciendo al hospital. ¿Me explico? Entonces, ¿veis que es un exceso? Es un exceso donde yo estaba. Entonces, la bioneuroemoción, por eso decimos que invita a las personas a flexibilizarse esas fronteras que nos encarcelan, que son las fronteras de nuestra personalidad, donde nos construimos para dar respuesta a las demandas de nuestro entorno y para satisfacer las necesidades de nuestra familia. Y entonces la bioneuroemoción lo que hace es como un terremoto, es
amplía esas fronteras, esa personalidad que te tiene encarcelada y date el permiso de ser otras cosas. Y yo siempre, la chica independiente, la chica que no pide ayuda, la chica que ayuda a todo el mundo, nunca pide ayuda, no sé qué, y no, tuve que aprender a decir o me ayudáis o me voy a la mierda. ¿Sabes? Pues no, ahora me escucho a mí, necesito esto, es decir, ampliar y ser, lo que os decía, ¿no? Porque una cosa es la personalidad y lo otro es el self. El self es toda la plenitud de nuestro ser, todo eso que somos, pero que nos hemos olvidado que somos. Todos esos atributos que forman parte de nuestro ser, pero que no nos damos el permiso de activar. En mi caso, yo estaba muy anclada en el atributo de frialdad, no empatía, no vínculo, independencia. Pues no, me tengo que permitir conectar, depender, vincularme, sostener, dejarme sostener. ¿Me explico? Porque todos, al final, en nuestro interior, tenemos todas las polaridades, somos todo, tenemos atributos que son complementarios. Y la evolución y la madurez, la evolución de cada alma y la liberación, en verdad, pasa por romper esa polarización interna donde solo me permito ser eso y donde me doy el permiso de ser lo que siento en cada momento que necesito ser, según mi momento vital. Y eso es la plenitud. Como decía Jung, no quiero ser una buena persona, quiero ser un ser pleno.